De cada 100 tropas de reconocimiento enviadas tras las líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial, solo 6 regresaron vivas a casa. Tenían una esperanza de vida de apenas 48 horas una vez desplegadas, pero fueron descritas como los ojos y oídos de toda la maquinaria de guerra aliada, y al mismo tiempo los soldados más prescindibles del campo de batalla. Pero su historia es mucho más horrible de lo que parece, y ahora vas a ver por qué. Cuando la gente habla de la recopilación de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, generalmente mencionan a los descifradores de códigos como los de Bletchley Park o las redes de espías en la Europa ocupada. Pero las tropas de reconocimiento eran un tipo de operación completamente diferente. Eran pequeños equipos de soldados especialmente entrenados, cuyo trabajo era penetrar profundamente tras las líneas enemigas y reunir inteligencia crítica que podría cambiar el curso de campañas enteras. Los aliados necesitaban desesperadamente información en tiempo real sobre los movimientos de tropas alemanas, posiciones defensivas y líneas de suministro. El reconocimiento aéreo solo podía revelar cierta información. Las fotografías desde 6.000 metros no podían revelar el grosor de las paredes de los búnkeres, el número de tropas en una guarnición o la ubicación exacta de los depósitos de municiones. Ahí es donde entraban las tropas de reconocimiento. Eran los ojos y oídos humanos que podían acercarse lo suficiente para contar soldados enemigos, mapear posiciones defensivas e identificar puntos débiles que los bombarderos y la artillería podían explotar. Pero obtener esa información significaba cruzar las líneas enemigas, moverse por territorio hostil durante días o semanas, y de alguna manera regresar vivo para reportar lo que habían visto. Los alemanes, por supuesto, también conocían el valor de la recopilación de inteligencia. Tenían patrullas, puestos de guardia y toda una red diseñada para atrapar exactamente este tipo de infiltrados. Y cuando los atrapaban, las tropas de reconocimiento no eran tratadas como prisioneros de guerra regulares. Para entender por qué ser un soldado de reconocimiento era tal pesadilla, necesitamos ver cómo funcionaban realmente estas operaciones. La mayoría de las misiones de reconocimiento eran llevadas a cabo por equipos de 3 a 6 hombres, especialmente seleccionados por su condición física, habilidades de navegación y capacidad para mantenerse calmados bajo presión extrema. Llevaban equipo ligero con un peso total de unos 18 kilogramos. No había armas pesadas, no había radios que pudieran delatar su posición, y comida y agua mínimas para durar quizás 72 horas. Su arma principal era generalmente una pistola silenciada o subfusil con apenas munición suficiente para emergencias. La idea era evitar el contacto por completo, no luchar para salir. Cada miembro del equipo tenía responsabilidades específicas. El líder del equipo manejaba la navegación y los objetivos de la misión. El operador de radio llevaba el único dispositivo de comunicación, una radio de campo compacta de 7 kilogramos que podía transmitir de vuelta a las líneas aliadas desde hasta 32 kilómetros de distancia. El observador documentaba posiciones enemigas, fuerza de tropas y equipo. Otros proporcionaban seguridad y respaldo. Pero aquí está la cuestión. Tu ventana operacional efectiva era increíblemente estrecha. La inteligencia tenía que ser fresca para ser útil, lo que significaba que los equipos a menudo tenían menos de 48 horas para infiltrarse, observar y extraer antes de que la información se volviera obsoleta. Y moviéndose por territorio enemigo de noche, podías cubrir quizás 16 kilómetros si el terreno era favorable. Una vez tras las líneas enemigas, las tropas de reconocimiento enfrentaban presión psicológica constante. Cada sonido podía significar descubrimiento. Cada patrulla alemana podía significar muerte o captura. El sueño era casi imposible. Dormías quizás 1 o 2 horas durante el día, escondido en cualquier cobertura que pudieras encontrar,
siempre escuchando pasos que se acercaran. Ser capturado vivo era quizás el mayor miedo. Debido a su misión de reunir inteligencia sobre posiciones y fuerza alemanas, las tropas de reconocimiento no eran tratadas como prisioneros de guerra regulares. Eran considerados espías, lo que significaba ejecución inmediata bajo la ley militar alemana. Pero antes de esa ejecución, los interrogadores harían todo lo posible para extraer información sobre los planes aliados y la ubicación de otros equipos de reconocimiento. La tensión mental era increíble. Observabas soldados alemanes desde quizás 45 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver sus caras, contar sus armas, observar sus rutinas. Todo mientras sabías que si solo uno de ellos te detectaba, tu misión terminaba y tu vida estaba perdida. En mayo de 1944, 3 semanas antes del día D, el sargento primero Michael O'Brien dirigió un equipo de reconocimiento de 4 hombres en lo que se convertiría en una de las misiones de inteligencia más críticas de la guerra. Su objetivo era penetrar las defensas costeras alemanas cerca de la playa Omaha y proporcionar información detallada sobre posiciones de búnkeres, nidos de ametralladoras y obstáculos de playa. El equipo de O'Brien fue desembarcado por bote a 24 kilómetros tras las líneas alemanas a las 2 a.m. en una noche sin luna. El plan era simple: moverse tierra adentro, observar posiciones alemanas durante 24 horas y encontrarse con un submarino para la extracción. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que la inteligencia aliada había estimado. Los alemanes habían convertido toda la costa en una trampa mortal. Los búnkeres de concreto estaban posicionados cada 180 metros con campos de fuego superpuestos. Los nidos de ametralladoras estaban escondidos en casas de granja falsas. Las posiciones de artillería estaban cavadas en las laderas y camufladas con redes y vegetación. Durante 18 horas, el equipo de O'Brien se arrastró por las posiciones alemanas, mapeando cada búnker, contando cada arma, documentando ángulos de fuego. Estaban tan cerca de los centinelas alemanes que podían escuchar conversaciones, oler humo de cigarrillos y ver soldados comiendo sus comidas. Entonces ocurrió el desastre. El soldado Thompson, el operador de radio del equipo, accidentalmente tiró un balde de metal mientras se movía por el patio de una granja. El estrépito resonó a través del silencio nocturno como un disparo. En segundos, voces alemanas gritaban órdenes y linternas barrían el área. O'Brien tomó una decisión instantánea. En lugar de correr, el equipo se enterró en un montón de estiércol detrás del granero. Durante las siguientes 6 horas, permanecieron inmóviles en desechos humanos y animales mientras patrullas alemanas registraban el área con perros. El olor era abrumador, la temperatura era sofocante, pero permanecieron completamente quietos. Por nada menos que un milagro, la búsqueda siguió adelante. El equipo de O'Brien esperó hasta el amanecer, luego comenzó su extracción bajo la cobertura de la niebla matutina. Llegaron al punto de encuentro con inteligencia que salvaría miles de vidas aliadas en el día D. Los 4 hombres sobrevivieron, aunque Thompson después diría que esas 6 horas en el montón de estiércol fueron las más largas de su vida. Pero este no fue el único caso de tropas de reconocimiento venciendo probabilidades imposibles. En septiembre de 1944, el equipo del cabo James Mitchell fue encargado de localizar un depósito de municiones alemán en algún lugar de los bosques del este de Francia. La inteligencia sugería que el depósito estaba siendo usado para suministrar fuerzas alemanas defendiendo la línea Siegfried. El equipo de 3 hombres de Mitchell saltó en paracaídas al territorio enemigo en una noche lluviosa, pero fuertes vientos los dispersaron a través de 16 kilómetros de bosque. Le tomó a Mitchell 8 horas localizar a sus 2 compañeros de equipo, tiempo precioso que los puso atrasados en el horario,
y peligrosamente cerca de las rutas de patrulla alemanas. Cuando finalmente encontraron el depósito de municiones, era mucho más grande de lo esperado. En lugar de un pequeño depósito de suministros, habían descubierto una instalación subterránea masiva tallada en una ladera, fuertemente custodiada y rodeada de campos minados. Pero Mitchell sabía que esta inteligencia era crítica para que la artillería aliada la apuntara. Mientras observaban el depósito desde una posición oculta, una patrulla alemana se topó con su escondite. En el tiroteo que siguió, ambos compañeros de Mitchell fueron asesinados. Mitchell mismo recibió una bala en el hombro, pero logró escapar al bosque. Durante las siguientes 72 horas, Mitchell evadió grupos de búsqueda alemanes mientras trataba de llegar a las líneas aliadas a 64 kilómetros de distancia. No tenía comida, agua mínima y un hombro herido que se estaba infectando. Las patrullas alemanas estaban por todas partes, usando perros para rastrearlo a través del bosque. En la tercera noche, delirando por fiebre y agotamiento, Mitchell caminó directamente hacia un puesto de control alemán. Los guardias asumieron que era un aviador aliado perdido y se prepararon para tomarlo prisionero. En alemán quebrado, Mitchell los convenció de que sufría de amnesia y no podía recordar su unidad o misión. Los alemanes, creyendo que habían capturado un aviador traumatizado sin inteligencia útil, lo transportaron a un punto de recolección de prisioneros de guerra cerca de las líneas aliadas. Durante el transporte, Mitchell dominó a su guardia y escapó. Llegó a las fuerzas americanas la mañana siguiente con inteligencia detallada sobre el depósito de municiones, que fue destruido por bombarderos aliados dentro de 48 horas. Pero si piensas que las historias anteriores fueron increíbles, considera lo que le pasó al teniente Robert Hayes en marzo de 1945. Hayes dirigió un equipo de reconocimiento de 5 hombres profundamente en Alemania para reunir inteligencia sobre posiciones defensivas alemanas a lo largo del río Rin. Esta era una de las misiones más peligrosas posibles, penetrando el corazón de la Alemania nazi solo meses antes del final de la guerra. El equipo de Hayes fue insertado por planeador a 96 kilómetros tras las líneas alemanas. Su misión era localizar posiciones de artillería alemanas que estaban impidiendo que las fuerzas aliadas cruzaran el Rin. Lo que descubrieron fue una red defensiva masiva con cientos de cañones ocultos posicionados para devastar cualquier intento de cruce aliado. Durante 3 días, el equipo se movió por posiciones alemanas, documentando emplazamientos de cañones, almacenamiento de municiones y líneas de comunicación. Estaban operando en áreas densamente pobladas, donde civiles alemanes podían detectarlos tan fácilmente como soldados. Cada pueblo, cada granja, cada carretera era una trampa potencial. En su cuarta noche, mientras observaban una posición de artillería importante, el equipo de Hayes fue rodeado por toda una compañía alemana. Alguien los había detectado y había llamado refuerzos. No había ruta de escape, no había cobertura, y no había esperanza de luchar contra 120 soldados alemanes. Lo que pasó después desafía toda lógica militar. Hayes ordenó a su equipo que se quitaran sus uniformes y armas, luego marcharan directamente hacia las posiciones alemanas con las manos arriba, fingiendo ser prisioneros de guerra, aliados escapados que se habían perdido tratando de llegar a las líneas americanas. El engaño funcionó inicialmente. Los soldados alemanes, viendo 5 prisioneros aliados, obviamente perdidos y confundidos, relajaron su guardia. Pero Hayes había observado algo crítico durante su reconocimiento. Había notado que las líneas de comunicación alemanas pasaban por una casa de granja específica que también servía como puesto de comando. Mientras estaban siendo escoltados a la casa de granja para interrogatorio, el equipo de Hayes atacó simultáneamente a sus guardias y corrió hacia el edificio. En la confusión, llegaron a la casa de granja
y se atrincheraron adentro mientras soldados alemanes rodeaban el edificio. Durante 18 horas, el equipo de Hayes rechazó ataques alemanes mientras usaba equipo de radio alemán, capturado para transmitir inteligencia sobre posiciones de artillería directamente a las fuerzas aliadas. La información era tan detallada y precisa que la artillería aliada comenzó fuego de contrabatería en minutos, destruyendo posiciones de cañones alemanes basándose en los datos de apuntamiento en tiempo real de Hayes. Contra todas las probabilidades, una punta de lanza blindada aliada rompió las líneas alemanas y llegó a la casa de granja justo cuando el equipo de Hayes se quedó sin municiones. Los 5 hombres sobrevivieron lo que debería haber sido una misión suicida, y su inteligencia contribuyó directamente al exitoso cruce aliado del río Rin. Las estadísticas oficiales cuentan la historia horrible de las operaciones de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. De aproximadamente 15.000 tropas de reconocimiento aliadas desplegadas tras las líneas enemigas, solo 900 regresaron vivas. Eso es una tasa de bajas del 94%, convirtiéndolo estadísticamente en la ocupación militar más peligrosa de toda la guerra. Estas pérdidas no fueron en vano. La inteligencia reunida por las tropas de reconocimiento fue responsable de prevenir incontables bajas aliadas y acortar la guerra en unos 6 meses estimados. La información detallada sobre las defensas costeras alemanas en Normandía por sí sola salvó miles de vidas en el día D. Las posiciones de artillería identificadas por equipos de reconocimiento fueron destruidas antes de que pudieran devastar avances aliados. Pero el costo humano fue asombroso. Estos eran voluntarios, hombres que conocían las probabilidades y aceptaron misiones que eran esencialmente viajes de ida. Entendían que su trabajo era reunir inteligencia que pudiera salvar a sus compañeros soldados, incluso si significaba sacrificar sus propias vidas en el proceso. El trauma psicológico entre los pocos supervivientes fue severo. Muchos veteranos de reconocimiento sufrieron lo que ahora reconocemos como TPT durante décadas después de la guerra. El estrés constante de operar tras las líneas enemigas, ver morir compañeros y vivir con el conocimiento de que la captura significaba tortura y ejecución, dejó cicatrices permanentes. Hoy, la tecnología moderna ha reemplazado en gran medida el reconocimiento humano. Satélites, drones y vigilancia electrónica pueden reunir inteligencia sin arriesgar vidas humanas. Pero en la Segunda Guerra Mundial no había sustituto para soldados dispuestos a caminar al territorio enemigo y reunir la información que podía cambiar el curso de la historia. La historia de las tropas de reconocimiento nos recuerda que la victoria en la guerra a menudo depende del coraje de individuos dispuestos a aceptar probabilidades imposibles. Estos hombres entendían que su sacrificio podía salvar miles de otros soldados y aceptaron esa responsabilidad sin vacilación. Si quieres escuchar más historias increíbles de heroísmo y supervivencia de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de suscribirte y revisar nuestros otros videos sobre los roles militares más peligrosos de la historia. No vas a creer lo que estos soldados soportaron para proteger la libertad y derrotar al fascismo.